Miren, soy humano, y el ser un humano tiene la inevitabilidad del deseo por el sexo. Somos de las únicas especies que lo buscan por su más emocionante y efímera sensación, el placer. Ahora, no confundir el sexo estilizado de la pornografía con el sexo. Hablaré de ello en este video, claro, pero más adelante. Este placer no reside en, lo adivinaste, el mero acto sexual, en penetrar o ser penetrado, o penetrada. Funciona así para la ley, la biología y la herencia, en un sentido teórico. Pero solo con esto no creo que haya ser en la Tierra que alcance el placer del que hablo, porque somos más que solo ley, biología y herencia, en un sentido teórico. Somos además, en un sentido humano, gustos, intereses. Somos roce, emoción, calidez y sentimiento. Esta búsqueda de sexo y placer encendida por la chispa se expande a maneras objetivas que ni yo entiendo, sabiendo solo crecer ante lo inexplorado, lo excitante y lo prohibido. El valor del sexo no se encuentra, como ya he mencionado, en solo penetrar o ser penetrado o penetrada, no, sino en el desconocido del cómo podría empezar y su proceso antes del suceso, del mero acto. No enciende la ajustada o holgada de la ropa únicamente, sino la prohibida idea de verla retirada frente a ti, o retirarla tú mismo o misma, encendido uno y concedido el permiso del otro. No enciende la mera propuesta, sino la manera en que ésta es ofertada con sus peculiares palabras, tonos, ruidos y claves. Sí, así como no incrementa el placer, la exclusiva estimulación de la zona genital. Son además los roces de las zonas erógenas, las preferidas de cada individuo. Ese dominar, ser dominada, dominado, con la plena sensación de control sobre el jugueteo, lo que hace de todo exquisito. Toqué sin intención un punto importante de todo. Tal vez lo hayan notado, elementos fundamentales sin los cuales el placer y el deseo del sexo serían inexistentes. Lo que da valor al sexo, aquello que sin él sería inexistente, sería el sentimiento e intención de conexión mutuos en sobriedad. No poseer estos, o siquiera uno, sería un crimen en ambos sentidos, teórico y humano, pues omite el abanico de posibilidades del proceso y reduce el placer a un solo sujeto. Recordemos nuestra humanidad, pues es aquí donde también reside el valor del sexo, en reconocer la humanidad y dignidad ajena en los ojos de la otra persona en tan placentero proceso. No son objetos, sino humanos que son nuestros acompañantes, no instrumentos. Encuentren aquí pues mi crítica de la reducción expresiva y de acción del sexo al mero acto y meta, y no a todo el proceso que viene tanto antes como después. Ahora, abarcando el punto prometido al inicio del video. No confundir el sexo estilizado de la pornografía con el sexo. No confundir jamás la fantasía del porno, esa que te vende obscenidades y escenarios imposibles revestidos de aromas dulces con el sexo. La pornografía es fantasía, el sexo es realidad. Entendémoslo bien. Atrevo a afirmar que todos lo vemos o hemos visto, pero pocos han tenido sexo tantas veces como para considerarse siquiera experimentados dentro de la práctica. Comprendo en ocasiones la dificultad de explorar el cuerpo en compañía de alguien más, que lo vuelve más factible explorarse uno mismo. Es de eso hay placeres propios, eso es innegable, pero encerrarse de más en aquel mundo fantasioso reduce al sexo al mero contacto y fin en sí mismo, tanto como las formas en la que se nos ha vendido. El valor del sexo jamás se encontrará en fantasías, y estoy dispuesto a pelear sin camisa por defender este punto, porque el sexo no es como en ninguna fantasía que hayas visto. No huele bien, el sexo está repleto de aromas y huele a eso, a sexo. Los escenarios fantasiosos se quedarán para siempre en tu mente. No intentes o pienses replicarlos. De acuerdo, aquí tal vez no tengas la necesidad de sentimiento o intención de conexión mutuos, ya que es la pantalla de tu celular o computadora, y eso estaría raro. Pero sí sería necesario el reconocimiento de que en ese video, reproducido en tu celular o computadora, son humanos los representados y debes reconocer su humanidad y dignidad como tales. Sé consciente en todo momento de que esos actores representan solo fantasías, jamás representarán realidades. El mundo de porno es tan amplio como complejo, y apenas yo lo entiendo. Si quieres saber más, pero no tienes tanto tiempo, en la descripción te dejo un video que lo explica mucho mejor que yo. Aún con toda esta explicación, habrá quien dirá: ¿tú qué sabes de sexo? Casi nada, lo sé. Existe 1.000.000 profesionales más preparados para hablar de ello. Es más, deberías asistir con verdaderos profesionales capacitados para orientarte sobre el tema, y no solo un sujeto en YouTube, o peor, a tu amigo o familiar que por tener varios encuentros te diga arbitrariamente cómo llevar tu vida sexual. De paso, serás uno de los tantos que rompen el tabú. Para la sexualidad todo, menos vergüenza. Pero sí, pese a no saber nada,
reconozco la humanidad y dignidad ajenas, soy consciente de los gustos que encienden mis propios deseos y busco la construcción de una moral propia y exclusiva para gozar del proceso hacia el placer, apoyado por la ciencia y el pensamiento crítico. Porque ser joven y tener deseos no es sinónimo de ser infértil y un idiota. Confío además en que las demás personas trabajan en ello al mismo tiempo, con la esperanza de encontrar algún día al ser humano con quien vivir los procesos placenteros del sexo libremente y sin presiones. Encontraré tal vez, con el debido trabajo previo, el verdadero valor del sexo.